se activó la orden de Dios. Cuando la orden de Dios se activan, ocurren 5 cosas que quiero dejarte. El Padre le dice a Elías, un profeta muy ungido, con quien Dios está hablando, es un hombre que ha sido procesado, ha sido perseguido, pero también ha sido cubierto por la mano de Dios. Y el Padre entonces le dice a Elías, muévete. ¿Por qué? Porque el arroyo ya no iba a producir lo que Dios dijo. Por ende, entonces, cuando Dios habla, se convierte en una orden. Y ahí es donde Elías es bueno, entendiendo que Dios no está dando la palabra sobre esta mujer por lo que ella tiene, sino por lo que va a hacer. He aprendido a no minimizar por donde viene el milagro, porque no conozco lo que Dios ya ha dicho de antemano. Mas sin embargo, a veces Dios está diciendo que ahora tiene algo nuevo para ti. Ahora tiene algo más grande para ti. Bendiciones de una manera especial. Qué extraordinaria oportunidad de poder estar con usted en ese hermoso tiempo. Para mí es un privilegio poder activar una palabra de fe en estos minutos que voy a estar ministrando esta palabra. Y es que el Espíritu de Dios me llevó a 5 principios que quiero que acciones sobre ellos, sobre lo que Dios está haciendo contigo y sobre lo que viene para tu casa, para tu familia y para tu ministerio. Lo primero es que quiero dejarte el principio, si puedes escribirlo ahí en los comentarios. Se activó la orden de Dios sobre mi vida. Cuando la orden de Dios se activan, ocurren 5 cosas que quiero dejarte. Número 1, la orden de Dios comienza con un mandato de Dios divino sobre el individuo o el hombre o la mujer de Dios que se activa la orden de Dios. Ahora bien, quiero tomar este ejemplo de Elías y dice el texto en Primera de Reyes capítulo 17, dice el texto de la manera siguiente: vino luego palabra de Jehová diciendo, escuche acá, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahí entiendo que hay cosas que a veces son incongruentes con lo que el Padre, o observando con la forma que el Padre a veces dice las cosas sobre nuestras vidas. Y me impacta mucho este tema porque el Padre le dice a Elías, un profeta muy ungido, un profeta que ha vivido momentos extraordinarios, con quien Dios está hablando, es un hombre que ha sido procesado, ha sido perseguido, pero también ha sido cubierto por la mano de Dios. Recuerden que antes de pasar en esta dimensión que Dios le está hablando, Elías está en el arroyo de Querí. Y estando en el arroyo de Querí, el arroyo se seca y el Padre entonces le dice a Elías, muévete. ¿Por qué? Porque el arroyo ya no iba a producir lo que él necesitaba. Ahora entonces Dios le dice en el versículo 8, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y hay 5 cosas que quiero dejarte, porque a veces nosotros malinterpretamos o no creemos en lo que Dios está haciendo y puede hacer con nosotros, porque no estamos mirando con los ojos de Dios. Número 1 es aprender a moverte aunque tú no estés viendo nada. Si Dios te habló, es necesario que te muevas. Es necesario que provoque el cambio de la movida de Dios para que vea el resultado por el cual Dios te está hablando. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando llega la orden de Dios de tú moverte, tú no puedes aceptar que lo que tú estás viviendo te separe de la orden de Dios. Recuerden, la orden de Dios fue establecida y fue clara para el profeta Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón. O sea, en pocas palabras, no te quedes ya en el arroyo. El problema es, y aquí hago una separación, es que a veces estamos acostumbrados a que el Padre nos envíe el pan con la carne a través de los cuernos. En este sentido, esto se traduce a que muchas veces nosotros no sabemos ejecutar lo que Dios está haciendo.
¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces lo que Dios está haciendo tiene que ver con lo que el Padre ya determinó que iba a hacer. Me explico. Aquí Elías está viviendo en el arroyo, los cuervos lo están sustentando y él está bebiendo del arroyo y viviendo de eso. Pero el Padre le dice: muévete. ¿Por qué? Porque ya en el arroyo no iba a haber el sustento de Dios. Y yo quiero esa palabra que la guarde en tu corazón, el sustento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba sustentando a Elías a través de los cuervos que le enviaban pan y carne, y bebía del arroyo. Pero ahora todo acaba de cambiar, y aquí es donde nosotros muchas veces no aprendemos a adaptarnos. Es la segunda cosa. Adáptate a la palabra profética de Dios. Cuando no te adaptas a la palabra profética de Dios, es posible que estés viviendo en un lugar donde hubo, pero que ya no hay. Donde lo que Dios te había dicho, todo estaba fluyendo, pero de repente todo se acaba de secar. ¿Por qué? Porque ahora Dios te lleva para otro lugar de provisión. Y hay que aprender, escuchen esta palabra, hay que aprender no a manejarnos por los sentimientos que provocan algunos lugares y por a veces los apegos emocionales que tenemos con cierto tipo de territorio, de personas o de cosas. Elías tuvo que rápidamente desconectarse del arroyo, olvidarse de que los cuervos le sustentaban, olvidarse del pan y la carne y ir tras la próxima hábitat de Dios donde fluiría. Amén. Entonces la segunda cosa es: adáptate a lo que Dios está diciendo que va a hacer contigo y hacia dónde Dios te está moviendo. La tercera cosa que me bendice es: aprende a mirar con los ojos de Dios. A veces mirar con los ojos de Dios es un poco complicado, porque Dios no mira como mira el hombre. Por eso cuando el profeta Samuel vio a este hombre tan hermoso, a este hombre tan alto, tan robusto, dijo: aquí está el ungido de Jehová. Pero inmediatamente el Espíritu de Dios le habla. El Dios de los cielos le reprende y le dice: no es él. Porque ustedes los hombres miran conforme la apariencia, pero yo miro el corazón. Y esto se traduce a que muchas veces nosotros ponemos la mirada en ciertas cosas que no debemos de poner la mirada. Digo esto porque a veces las órdenes que Dios le da a ciertos tipos de personas no son congruentes con lo que Dios nos está hablando. Mire lo que Dios le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tres cualidades que tiene esta mujer. Está en un territorio de pobreza. Sarepta de Sidón era un lugar pobre. Número 2, es una mujer viuda. Y número 3, es una mujer que solamente tiene un puñado de harina y un poquito de agua para amasar la harina y comérsela y echarse a morir con su hijo. Son sus palabras viendo. Entonces, es muy importante aprender a mirar con los ojos de Dios. Cuando miramos con los ojos de Dios, no estamos mirando a la persona por el cual viene la provisión, sino estamos mirando exactamente la palabra que Dios acaba de liberar. Por eso es muy importante entender este principio, porque es posible que Dios te esté mandando a un lugar pobre. Es posible que Dios esté utilizando a una viuda para bendecirte. Es posible que esté utilizando a alguien insignificante para ti, pero que Dios ya acaba de dar una orden. Y para que tengas una interpretación más precisa de lo que es la orden de Dios, si te vas al Génesis, dice: y Dios dijo. Cuando Dios dijo, fue creado lo que Dios dijo. Por ende, cuando Dios habla, se convierte en una orden. Por eso muchas veces la gente no comprende este principio, porque se enfocan por donde Dios ha enviado el milagro, y no están enfocándose en que Dios es que está haciendo el milagro.
Y ahí es donde Elías es bueno, entendiendo que Dios no está dando la palabra sobre esta mujer por lo que ella tiene, sino por lo que va a hacer. Por eso he aprendido a no menospreciar a nadie. He aprendido a no minimizar por donde viene el milagro, porque no conozco lo que Dios ya ha dicho de antemano. A veces nos confundimos y a veces entramos en el bullying, menosprecio y rechazo hacia la persona que tiene tu milagro. Pero Elías fue muy sabio y Elías le dijo: mujer, ve, tráeme a mí primero. ¿Por qué? Porque ella tenía que ser probada. Entonces, cuando la orden de Dios fue dada, tú no puedes mirar, escúchame bien, no puedes mirar donde Dios puso la orden. Lo que tienes que mirar es que la orden fue dada. Número 4, es una de las cosas más importantes, es aprender, escúchame bien. Cuando la orden de Dios fue dada, es aprender a aceptar la orden de Dios. Me explico. El profeta Elías, ahora, no dejando todo lo que vivió en el arroyo de Querit, olvidando los cuervos que le sustentaban, olvidando todo el sistema de vida que tenía en ese lugar, ahora entró en otro nivel. Ahora ya él no está viviendo por los cuervos. Ahora él no está viviendo por el arroyo, sino que está viviendo por una palabra que dio la orden. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú estás tratando de que Dios haga algo contigo, pero muchas veces tú estás menospreciando la orden. Que el Padre le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sirve. Por eso muchas veces no es de sabio menospreciar por dónde viene el sustento. Oh, gloria al Señor. Es posible que tú estés pensando en lo que dejaste, mas sin embargo Dios está diciendo que ahora tiene algo nuevo para ti. Ahora tiene algo más grande para ti. Y con esto termino. Es que el sostén de Dios se traduce a que Dios va a utilizar lo que sea, cualquier herramienta, cualquier cosa, para bendecir tu vida. Y esto es muy importante porque esto para mí se traduce de esta manera. Recuerdo unos días atrás, yo soy un hombre que vivo por fe, un ministerio por fe. Entonces, cuando Dios estaba estableciendo ciertos principios conmigo, quería enseñarme algo, alguien me llamó y me dijo: te voy a honrar con una ofrenda. Él me dijo la persona que él lo iba a hacer al otro día, pero era el momento adecuado porque en la casa no había nada. Los hombres que vivimos por fe, hay ciertos momentos que en la casa no hay nada. Entonces, ¿cómo le pasó a Elías? Elías no tenía ya nada, así que tuvo que moverse. Yo confiado que esta persona iba a mandar esta ofrenda. Al otro día me levanto y comienzo a orar, comienzo a esperar y el Padre me dice: muévete porque la persona no va a hacerlo. Me muevo a un lugar. Cuando estoy caminando, veo en la tierra un billete de 1,000 pesos dominicanos, que vienen siendo como $20. Y cuando lo veo en el suelo, lo tomo, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice: si alguien yo pongo en el corazón para honrarte y para que sea de bendición para ti, no lo hace, pues entonces yo voy a hablarle a la tierra para que te bendiga. Entonces, por eso el sostén de Dios no tiene que ver con algo en específico, no tiene que ver con alguien que te prometió, no tiene que ver con alguien que dijo que iba a hacer algo por ti. El sostén de Dios tiene que ver con que Dios toca a alguien que tú no te lo esperabas, a alguien que no estaba en tus cálculos, a alguien que tú ni siquiera lo conoces, o puede ser que lo conozca, pero que no estaba en tu pensamiento en el momento de la palabra, de la orden de Dios. Lo que quiere decir que muchas veces no recibimos nuestro milagro, no recibimos la bendición del Padre, porque estamos poniendo la etiqueta, nombre, lugar geográfico a la bendición. Mas sin embargo, Dios le habló al profeta y le dijo: vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
y aquí yo he dado orden a una mujer viuda a que te sustente. Tú no puedes mirar a la persona que Dios está usando. No puedes pensar que es imposible. Era imposible para la viuda, pero no imposible para Dios. Ya Dios había dado la orden y la mujer solamente tenía que creer que ella era el sostén del profeta. Por eso hay muchas personas que están en la tierra. Hay una empresa que será tu sostén. Hay un negocio que será tu sostén. Hay una iglesia que va a ser tu sostén. Ahora bien, no importa quién Dios utilice, no importa por dónde venga tu sostén, recuerda que fue Dios que dio la orden y que la gloria y la honra se la merece el Señor. Así que camina en fe. No creas todo lo que escuchas, sino cree lo que el Padre está hablando en la eternidad y lo ha manifestado en el secreto para tu vida. Cree en la palabra profética, cree en su palabra y camina sobre ella genuinamente y espera lo que Dios va a hacer contigo, porque es que el sostén de Dios ya fue activado y la orden de Dios fue enviada para tu casa, para tu familia y para tu ministerio. En el nombre de Jesús, levántate y camina sobre ello. Yo oro en esta noche para que el sostén del Padre caiga sobre ti, para que tú tengas visión para ver por dónde viene el sostén, para que tú no tengas apego a ningún sostén del pasado y camina confiada y confiado de que eres una hija y un hijo de Dios, para ver la mano de Dios obrando a tu favor de una manera especial. Así que en este hermoso tiempo te bendigo, camina en fe y recuerda que Dios está contigo. Shalom, shalom, shalom. Viene el tiempo de la manifestación y de la orden de Dios en ejecución para tu vida. Bendiciones. Estuvo tu hermano y profeta Carlos Espinar. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete, porque vienen cosas extraordinarias. Bendiciones. Shalom, shalom. Un abrazo fuerte.